Las fiestas de Pascua, panes sin levadura, primicia y Pentecostés son importantes no solo porque ellas tienen en sí mismas un caudal tremendo de información acerca de los propósitos generales de Dios, sino porque en un momento de la historia, en sus celebraciones, toda la humanidad fue impactada. Tendremos nosotros hoy, los creyentes en el Mesías, que continuar estudiando esos detalles. Es importante que celebremos esas fiestas hoy. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, pero ¿realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar de los Moadim de primavera. En el episodio pasado hablamos acerca del Omer Reshit y cómo esa primicia que se buscaba en la mañana de ese día anunciaba a Jesús cuando él también fue buscado por las mujeres y sus discípulos después de su resurrección. De esta forma se cumplía parte del ciclo profético de estos Moadim de primavera. Sin embargo, todavía faltaba una fiesta más en este grupo de primavera. Como vimos, todo comenzaba con Pesaj, lo que conocemos hoy como Pascua. El día siguiente sería reposo, aunque no fuera séptimo día, sino simplemente por ser el primer día de los panes sin fermentar, que en hebreo es matzot. También al pasar el Shabbat regular de esa semana, desde su amanecer, debía comenzar la recogida del Omer Reshit de la cebada. Pero los fariseos, en su reinterpretación del texto, habían creado otro día para recoger esa primicia. Comenzando por este día que se recogía la primicia, se contaban 49 días, o 7 Shabbat, o también 7 semanas completas, en hebreo Shavuot, para llegar a la fiesta de ese mismo nombre que en español conocemos como Pentecostés. Sin embargo, aunque puede parecer sencillo, había un debate en Israel al respecto entre los fariseos oficialistas y el resto de las sectas de Israel. Todos los grupos interpretaban este día como Shabbat, pues es llamado así en el libro de Levítico. Y es bueno recordar que todos eran tan lingüistas y sabios como los fariseos. Ellos simplemente lo reinterpretaron haciendo referencia al día de reposo con que comenzaba esa fiesta. Pero como vimos ya, el propio libro de Levítico establece una diferencia entre el reposo de la fiesta, llamado en hebreo Mikra Kodesh, y el de la semana, llamado Shabbat. Ante este debate, pues simplemente ocurriría una pregunta para nosotros hoy. Bueno, ¿con cuál grupo nos vamos? Simple. Al tener en cuenta la enseñanza del Mesías, como sucedió o hablamos en el episodio pasado, nos damos cuenta que él dejó claro la verdad sobre este Moed con su propia resurrección. Este inició la cuenta del Omer Reshit para llegar al día de Pentecostés. Así que los fariseos, una vez más, estaban equivocados en este punto. Y como el propio Jesús había enseñado que se debía aprender o se debía seguir lo que enseñaran los fariseos, pues, como es natural, en esos puntos donde ellos estaban mal, Jesús va a dejar claro lo que se debía hacer. En este caso, con su propia resurrección.
Claro, ellos estaban mal en su identificación del día para contar, pero en cuanto a la manera en que lo celebraban, sí podemos decir que era la correcta, por lo menos en su forma más general. Por eso veremos a continuación algunas de las características de esta celebración y cómo el Espíritu Santo, a través de los apóstoles, lo confirmó. Según el pensamiento fariseo que ha llegado hasta hoy, estos Moadim, desde Pascua hasta el fin de los panes sin fermentar, anuncian y guían en el plan divino de arrepentimiento y salvación hasta traer lo que ellos llaman la reparación del alma del ser humano. Y esta fiesta de Pentecostés va a ejemplificar ese momento. Si miramos el llamado que hizo Jesús a sus discípulos antes de su ascensión, veremos esto de una forma más clara. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la que oíais de mí. Porque Juan ciertamente sumergía en agua, mas a vosotros lo sumergirán en el Espíritu Santo después de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás? Y este restaurar era una de las preocupaciones más grandes para los fariseos, a lo que llamaron y le dieron un concepto que es el ticún. O sea que en ese momento de la ascensión de Jesús, ellos están en la cuenta de los 49 días, en esa expectativa de esperar la fiesta, y quieren entonces confirmar con Jesús si en ese Moed específicamente comenzaría la restauración o reparación, no solo del hombre como Él les anunció, sino también, como continúa diciendo ellos, del reino de Israel en este tiempo. Pues no aparece la preposición a en ninguna de las variantes griegas. O sea, que no es que ellos están preguntando acerca de restaurar el reino a Israel, como si Israel fuera el dueño del reino, sino el reino como Israel como parte de ese reino en ese tiempo. Entonces Él les responde: no toca a vosotros saber los tiempos de los Moadim. Pues ahí aparece la palabra kairos del griego, que como dijimos en la 8ª temporada, es la palabra que va a traducir las fiestas o las estaciones, los Moadim del Señor. Por eso continúa también, que el Padre estableció en su única autoridad. ¿Cuándo los estableció el Padre? Bueno, desde el propio principio, desde el momento aquel en que creó los astros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis hechos testigos. Porque precisamente ese ticún o reparación del género humano, como hemos dicho, debía contagiar al resto de la humanidad. Comenzando donde estaban ellos, en Jerusalén y en toda la Judea, también en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que esa transformación debía extenderse y por eso ellos serían testigos. Mire cómo Pablo se lo enseña a los romanos después de hablarles de esa reparación del corazón de los discípulos y cómo debía extenderse al resto de la humanidad. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, que aunque la creación fue contaminada por el pecado, no lo fue porque tenía algún defecto o porque Dios no pudiera controlar ese pecado, sino porque había un plan superior de Dios que era precisamente traer esa reparación, ese ticún de todo lo existente. Y eso sería mucho más excelente, eso traería una bendición más grande que simplemente haberlo controlado todo desde el principio. Por eso los planes de Dios son insondables, son inexplicables para el ser humano.
Y continúa Pablo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, que como mismo usted goza de nueva vida, también la creación misma tendrá una nueva vida. Porque sabemos que toda la creación llora como una, que es lo que significa la palabra sistenasei, y como una sufre dolores de parto, que es lo que significa la otra palabra sinodinei, hasta ahora mismo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos, y fíjese cómo dice, las primicias del Espíritu. Es decir, que ya se nos cumplió este Moed, pero seguimos esperando su otro cumplimiento futuro. Porque recuerde que estas fiestas, como hemos dicho, continúan existiendo mientras haya astros en los cielos. Pues siguen anunciando cosas, en este caso, la reparación total del universo, o como se dice en hebreo, el Tikkun Olam. Por eso Pablo continúa, nosotros también lloramos como uno dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea que nuestro cuerpo también tendrá una redención, una renovación, como mismo la creación también necesita esa reparación completa. Porque la esperanza nos trajo a salvo, pero una esperanza vista no es esperanza. Porque ¿quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo anhelamos. Ahora, si profundizamos, si bajamos un poco al texto y miramos de forma general lo que éste nos dice en la descripción que hace Lucas de esa fiesta, vemos una serie de detalles que en la mente farisea tenían una repercusión instantánea. En primer lugar, esta fiesta recuerda el día en que se entregó la ley en el monte Sinaí, en medio de estruendos, sonidos de trompeta, y eso mismo vamos a estar encontrando en Pentecostés. Fíjese cómo dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos de acuerdo en lo mismo, que es lo que significa realmente la frase homosimadón, epito auto. Y de repente fue hecho desde el cielo, que dice, un sonido potente como de un viento fuerte en crescento. Porque no es un simple soplido como traducen algunos, pues usa la palabra ferómenes, que es un sonido que trae viento consigo mismo y trae melodía. Así como ocurre hoy cuando usted oye, por ejemplo, un carro que tiene esas bocinas estridentes que hace estremecer el viento y eso llega a usted, pues algo así parecido. Y ese sonido llenó completamente la casa donde estaban sentados. ¿Y por qué estaban en una casa y no en el templo? Pues por la misma razón que aún cuando Pablo venga a celebrar Pentecostés un tiempo después, pues no lo veremos en el templo en la fiesta. Porque el día de Shavuot que se celebraba era el estipulado por los fariseos. Y ya el Mesías había demostrado que estaba mal esa conclusión. Así que no en el mismo momento en que los fariseos habían estipulado, ellos están entonces en la casa celebrando Pentecostés, como mismo Pablo después estuvo en algún lugar de la ciudad celebrando Pentecostés. En segundo lugar, parte de la tradición oral farisea, que no fue manipulada por ellos, contaba que cuando Dios habló en el monte Sinaí, lo hizo en diferentes idiomas. Ya que junto a Israel, pues salieron personas de otras naciones que no conocían el idioma hebreo. Pues bueno, de esa misma manera, en el Pentecostés del cumplimiento, personas van a estar escuchando todo en su misma lengua. Mire cómo dice el texto. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar, ¿cómo les oía hablar? En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad,
¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Y qué fue lo que escucharon en sus propias lenguas? Y este es el tercer detalle que repercutía instantáneamente en cualquier oído judío. Pues para el tiempo de Jesús en el templo, en este día, se debía cantar el Halel, que es una seguidilla de salmos desde el 113 hasta el 118, entonado por los levitas, una selección especial de ellos, y acompañado por un solo de trompeta, que se conoce hasta hoy como el Cántico de las Maravillas de Dios. ¿Es coincidencia? No, es un mensaje que se está transmitiendo y que nos está diciendo que lo que ellos hacían estaba correcto. Un cuarto detalle que repercutiría en sus mentes sería que el día de Pentecostés recordaba también la muerte del rey más grande de Israel, David, pues coincidió con ese día. Y el Espíritu Santo, usando los labios ahora de Pedro en esa primera predicación del mensaje evangélico, citará su muerte, la de David, para hacer reflexionar a los más de 3,000 oyentes que están allí, para que fueran atraídos precisamente al arrepentimiento. Usa todo lo que está a su alcance, todos los recursos que funcionaban, que eran hechos en la fiesta, pues simplemente van a ser utilizados por el Espíritu Santo para traer ese día el cumplimiento de este muet. Pudiéramos seguir hablando de muchas más cosas de esta fiesta de Shavuot, pero preferimos dejarlo a su estudio personal con esta base que le hemos brindado. En el próximo programa estaremos viendo el anuncio futuro de estos Moadín ya cumplidos. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.